Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos hemos reunido durante este año para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a realizar la última novena del año, correspondiente al miércoles 31, al martes 31 de diciembre del 2024. Y esperamos que nosotros le podamos seguir prestando este servicio a ustedes de la misma manera que esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Gracielita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Los hermanitos de Fusagasugá nos acompañan hoy para hacer la liturgia de la palabra. Estamos en tus manos, Gracielita. Gracias. Bueno, hoy quiero darle gracias a Dios primeramente, dándonos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios y pidámosle mucho al Espíritu de Dios que nos dé ese discernimiento en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra forma de nuestras palabras. Esa palabra que Dios nos ha puesto para hoy, esa palabra llena de amor, llena de luz. Te damos gracias, Papito Dios, por habernos permitido llegar hasta acá. Gracias, Papito Dios, por este hermoso amanecer. Gracias, amado Dios, por encontrarnos de nuevo con todos mis hermanitos de Fuente de Misericordia. Gracias a Dios por todas las personas también que nos van a escuchar más adelante. Te damos gracias, Papito Dios, por tantas bendiciones que nos regala a diario. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta acá. Hoy vamos a escuchar tu palabra, Señor, ese mensaje que nos quiere hoy nuevamente, que nos alimentemos de ella. Gracias, Papito Dios. Le pedimos a Papito Dios, a Mamita María y al Espíritu de Dios que nos llene de esa sabiduría y de ese amor que siempre nos regala para todos nosotros. Amén. Vamos a escuchar con mucho amor y alegría la palabra que Él quiere que la escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cántele al Señor un cántico nuevo. Alégrese el Señor, goce la tierra. Canten al Señor toda la tierra, proclamen día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, victoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alégrese el cielo, goce la tierra. Delante del Señor regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Evangelio, por favor. Del Mire, Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada en cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era luz verdadera que alumbraba a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Es palabra de Dios. es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a dar gracias, gracias, amado Dios, y le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para saber descifrar lo que tú nos quieres dar. Vamos a esperar unos momenticos y ya. Bueno, queremos escuchar a mis hermanitos a ver quién inicia a la reflexión de la palabra. ¿Quién dijo yo? Buenos días, Dora. Dorita, siga. Gracias. Yo quiero referirme hoy al Santo Evangelio. Aquí nos muestra cómo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a, a fin de cuentas que Él es el mismo Dios, ¿no? Ha existido desde todos los tiempos, ha sido anunciado y proclamado. Muchos de los profetas, en este caso Juan el Bautista,
han sido hasta confundidos con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Esto es una de las pruebas, si se quiere decir así, aunque no creo que sea correcto, pero bueno, una de las maneras como tenemos claro que Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es el todo, que nosotros debemos, es nuestro deber de amor, digámoslo así como lo hizo mi Señor Jesús, nuestro deber de amor, no solo creer en Él, sino creerle a Él, creer en su palabra, que es eterna, que es nuestra salvación. Y aquellos que vienen a hablar en su nombre, como en el caso de Juan el Bautista y otros tantos, que ellos lo tuvieron claro desde siempre. Siento yo que la invitación del Santo Evangelio hoy es un refuerzo que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses, que nuestra fe, por más de las dificultades, más la debemos afianzar, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único. A Él nos debemos acoger, nos debemos aferrar en todas las situaciones de nuestra vida. Es como habló la Sagrada Palabra hoy para mí. Amén. Amén. Celina, Diga, Celina. gracias, Gracilita. Bueno, hoy encuentro en la palabra del Señor a través del Evangelio cómo Juan describe ese Dios que él sintió, que él vivió, que él conoció, que también convivió con el Señor. Lo describe de una manera tan hermosa para que nosotros podamos comprender quién es el Señor, qué es la verdad, qué es la luz, que vino el Señor y brilló entre todos nosotros. Qué maravilloso darnos ese testimonio a través de la primera lectura, donde Juan hace tanto énfasis en que él lo conoció, pero nos hace entender también que seamos precavidos, porque no es sino uno solo el Señor que vino, que él lo conoció, que él vio en él la verdad y que de esa verdad nunca puede venir una mentira. Eso es tanto la palabra del Señor para que nosotros creamos, la cimentemos, la formemos en nuestro interior y también sepamos dar ese testimonio como lo da Juan, que abre su corazón con tanta sinceridad para darnos a conocer ese Salvador que vino al mundo. Y a través del Salmo, qué maravilloso porque nos invita el salmista a darle gracias a ese Señor que vino, a ese Dios, tanto que él conoció, porque también lo da a entender cómo vino el Señor, cómo proclamó, cómo fue la tierra, cómo los ángeles aquí lo alabaron y nos invita a nosotros también a darle gracias, que tengamos esa firmeza y esa certeza de que el Señor ha de venir a regir con esa justicia, que Él nos va a regalar su fidelidad y que sus promesas se habrán de cumplir. Y también aquí a través del Santo Evangelio, nuevamente San Juan nos hace ese énfasis. ¿Quién es el Señor? ¿Quién fue el que vino? Porque Él vino a disipar todas las tinieblas. Y lo maravilloso que nos enseña a Juan es ese testimonio de la luz que Él dio, sabiendo que confiaban en Él como aquel apóstol en Juan Bautista, en aquel apóstol que era, digo yo, el precursor del Señor. Pero aquí hay dos San Juanes diferentes, uno que fue el apóstol y el otro que fue el precursor. Y Juan siente en él, Juan apóstol siente en él esa alegría que venía del precursor
Juan Bautista para sembrar la palabra del Señor. Y maravilloso porque aquí nos da ese testimonio, que hay uno más grande que él y que ha de venir a salvar al mundo, el que viene, está hablando de Jesús, vino al mundo porque él es el que va a darnos la verdadera testimonio, la verdadera luz, el verdadero cimiento de lo que es nuestra fe. Entonces, hoy acojámonos a esta palabra del Señor. Agradezcámosle también al Señor por todo lo recibido durante este año. Démosle gracias también al Señor si Él nos permite volver a un nuevo año, volver a comenzar y que ese comienzo sea una renovación interior de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo lo que me has proveído en este año. Y en tus manos, Señor, quiero cerrar este día con un testimonio hermoso. Hoy mi hijo viaja de México a Alemania. Señor, te pido, despide el año y renueva el año en otro lugar. Te pido, Señor, que le regales fuerzas, su familia, crece en un nuevo lugar. Y van a dar también, Señor, espero que ellos sigan en esa fe católica, que su hogar florezca y que todos recibamos en familia, en comunidad, esa bendición y la luz que tú nos compartes a través de tu palabra. Amén. Amén, qué bonito. Así va a ser. Bueno, le damos el paso a María Nancy. Hola, muy buenos días para todos, un fuerte abrazo. Bueno, Gracias. a propósito de la liturgia de hoy y a propósito del día de hoy, 31 de diciembre, último día calendario, ¿sí? Normalmente, pues la tradición de muchos es hacer evaluación, incluso en las casas, lo más sencillo, hacer aseo y organizar cosas para recibir el nuevo año. Eso como familia, eso dentro de miembros de una familia, eso como en civilmente, digámoslo así, socialmente. Y yo me pregunto, yo como cristiana, ¿qué evaluación hago de este año? ¿Qué pasó? ¿Y qué propósitos nuevos para el otro año que viene? Como cristiana, no como mujer, no como hija, no como madre, no como miembro de una sociedad, no en la parte civil, no en la parte humana, sino como cristiana. Así como veo que San Juan, aquí evangelista, nos recuerda que con Dios debe ser todo, así como se dice hay una frase que dice en cuanto a la iglesia, todo con el párrafo y nada sin el párrafo. Nos dice aquí, todo con Dios y nada sin Dios. Recordar que Él hizo todo y por medio de Dios hizo todo. Nos lo estaba recordando Juan hace casi 2000 años, San Juan, ¿sí? Sí, como cristiano he hecho todo con Dios y me he dado cuenta que por medio de Él es lo único, es que se hace todo como debe ser. Si le permito que haga todo lo que tenga que hacer en mí, he hecho yo lo que me corresponde a mí como cristiana. Esa evaluación me invita a hacer hoy las lecturas. Aquí él habla de él como apóstol, habla del Señor como un todo, como rey de nuestras vidas, del universo, habla de la luz. Entonces, yo estoy en las tinieblas, tal vez no sé, no, yo no trato de no estar en ellas y permitir que la luz del Señor sea la que ilumine mi camino, pero sí he permitido que esa luz ilumine. ¿Cuánto he evangelizado, por ejemplo? ¿Cuánto he misionado? Hacer esa evaluación no para darme látigo ni para ensalzarme, sino para superarme el siguiente año, hablando de modo calendario, ¿sí? Aquí nos recuerda y nos habla de un Juan Bautista que vino a este mundo con un propósito por, por la gracia de Dios, pero ahí sí con la ayuda de hombres, porque fue hijo de hombres y cumplió su propósito y muchos a través de él creyeron.
Ahorita Graciela nos saludaba y nos decía, nos invitaba a tener muchas, deseaba para nosotros muchas bendiciones el siguiente año. Y yo digo, y este año y el siguiente año, ¿cuántos creerán por medio mío? Le agrego a todo lo que dijo Gracelita. El mensaje a cuántos corazones llegará por medio de nuestra predicación? ¿A cuántos? Porque aquí dicen de Juan que por medio de él creyeron mucho, pero él se mostraba a Jesús porque él solo era un testigo. Nosotros somos esos testigos, esos profetas, esos mensajeros que llevamos el mensaje. Entonces, me invita a hacer esa oración para superarme, para aumentar esa capacidad de Dios que tengo yo para que Dios actúe en mí, para alegrarme, como dice el Salmo, alegrarme en la presencia de Dios, no solo en mí, sino llevándolo a otros. Y finalmente, la primera lectura. Él habla de un anticristo y es más de muchos anticristos, pero en ese momento, igual recuerdo, hace más o menos alrededor de 2000 años. Hoy en día, yo creo que llenos del Señor, permitiendo que el Señor actúe en nosotros no debemos estar paranoicos mirando en todo el mundo el anticristo o esperando el anticristo del fin de año, sino llenos del Señor. Él nos va inspirando, Él nos va mostrando, nos va revelando. Él obra en nosotros y llenos de Él. Y con eso finalizo. Recuerdo esta frase que dice Santiago en su epístola, que donde está el Señor no cabe el demonio. Él lo dice así: someteos al Señor, resistir al enemigo y Él mismo solito huirá de nosotros. Entonces, llenos del Señor, dejándonos llenar de Él con propósitos misioneros y cristianos, el enemigo el Señor no lo revelará. E incluso el Señor mismo, donde está el Señor, no cabe el enemigo, no cabe las cosas que no son de Dios. Entonces, llenémonos más del Señor, seamos esos testigos, esos mensajeros, y dejemos que el Señor nos vaya mostrando, porque Él nos respalda, nos utiliza y nos da todas las herramientas para que vayamos en esa misión, en ese propósito que Él tiene con nosotros. Muchísimas gracias. Amén. ¿Quién más? Bueno, veo que nadie más alzó su manito. Si alguien quiere compartir, lo hacemos más adelante. Entonces voy a dar mi discernimiento. Bueno, en este momento la lectura nos muestra cada día ese mensaje tan bonito que Dios nos envía, esa reflexión en él estaba la vida, ¿cierto? En él estaba la luz. En él nosotros estamos ahí. La vida y la luz de Dios es, es es el llamado que Dios nos hace para todos nosotros, que nosotros siempre estemos ahí con esa bendición, con esa palabra, con ese alimento que Él siempre nos envía, porque el Señor es nuestra luz y nosotros a veces la apagamos. Nuestro Señor es nuestro camino y nosotros a veces lo cerramos. El Señor lo es todo para nosotros. Entonces, acá en el Santo Evangelio, Él nos enseña, ¿cierto? Esa palabra que Juan nos quiere dejar ver. Él nos quiere dejar ver cómo es Dios y vida, y fuimos llamados hijos de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Juan es ese testigo. Él nos quiere mostrar como testigo y como Él lo vio, como Él quiere que lo conozcamos, como lo conoció Él,
también quiere que nosotros lo conozcamos de la misma forma como lo hizo. Entonces, es, es una, es una formación como Él nos quiere mostrar en la vida, ¿cierto? Como nos ofrece esa ternura, como nos muestra esa sencillez, esa fragilidad, como un niño recién nacido. Así quiere Él que nosotros nos inyectemos de ese amor de Dios, que nosotros veamos cómo es esa, ese amor de Dios que tanto nos tiene a nosotros y nosotros a veces no nos damos cuenta. Esa gracia y esa verdad que Él siempre nos ha querido inyectar en nuestro corazón. Entonces, asimismo, Él quiere que nosotros llevemos ese mensaje a nuestros hijos, ¿cierto? Que desde un principio seamos nosotros los mensajeros para nuestras familias y para muchas personas alrededor de nosotros. Y nos invita a Él a que nosotros seamos buenos discípulos. Y esos discípulos, ahí vemos semejante también a la Virgen María. La Virgen María fue una discípula, una mensajera, una servidora. Entonces ese es el mensaje que Él nos quiere ver. Nos quiere que nosotros cada día nos inyectemos de ese amor a Dios, de esa alegría, de ese deseo que Él siempre quiere que nosotros lo mantengamos. Así quería Juan entonces que lo conozcamos de esa misma manera como Él lo conoció. Entonces Él quiere que nosotros también, porque Él fue un testigo. Él fue testigo de quién era Dios y la luz, ¿cierto? La luz, y la luz era Dios y la luz es nuestra vida. Entonces, alimentémonos más de esta vida, de esta luz, de ese amor que Dios nos da siempre. Entonces, así de esa misma manera nosotros llevemos esa gracia y esa verdad. Y ya finalizando este año, también quiero decirles que qué rico que nosotros nos llevemos esta palabra y sigamos alimentando a tantas personas que lo necesitan. Y démosle gracias a Dios por este año y nosotros hagamos como un recuento. ¿Qué hicimos durante el año? ¿Que fuimos servidores o no fuimos servidores como Dios quiere que lo seamos? Obviamente que estamos en el camino y nos falta mucho, pero esa es la idea de que nos encaminemos y encaminemos a muchas personas más para llegar a la gracia de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tanto nosotros servimos en este año? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora en adelante? ¿Nos sirvió todo lo que lo que aprendimos en nuestros grupos, ¿cierto? En nuestras enseñanzas, nuestras lecturas, para así mismo nosotros sembrarnos dentro de nosotros esa esperanza de servir, seguir siendo servidoras, seguir llevando la palabra, seguir siendo discípulas, ¿cierto? Porque ese es un caminar muy bonito y qué rico no conocer estos caminos. Nos enseña a doblegarnos, nos enseña a tener un corazón más noble. Y pues ese es el mensaje que Dios siempre ha querido que nosotros lo sigamos, ¿cierto? Que le pidamos tanto al Espíritu de Dios, a ese amado Señor Jesús, que nos aumente nuestra esperanza, eh, que nos aumente ese esperar, esa paciencia, que nos aumente esa nuestra caridad para amarte más y más, para servirle como Él quiere que nosotros le sirvamos y cada día nosotros vamos a tener esa claridad para poderlo hacer. El Señor nos invita a que lo sigamos en este camino y más en estos tiempos de tanta
tanta discordia, ¿cierto? Que nosotros seamos como los que apagamos esas violencias, hablando del amor de Dios que nos regala. Y el Señor Jesús le pidamos, porque Él es el dueño de todo el universo, y nos abandonemos y nos abandonamos en Él. Te damos gracias, Señor, por haber llegado hasta este día. Mira, el último día, qué rico estar contigo siempre y en este momento. Él nos da y nos ha prometido que que si lo seguimos y seguimos la palabra de Él, Él nos bendecirá siempre. Entonces, ese es mi mensaje, pidiéndole tanto a Dios que siempre nos dé esa fuerza al Espíritu de Dios para que nos siga levantando ese ánimo, esa fuerza, ese amor con que nosotros lo sentimos y a veces como que no lo podemos o no sabemos cómo hacerlo, pero llamamos al Espíritu de Dios para que nos dé esa fuerza, ese amor y ese Espíritu de Dios y estar siempre con Él. Gracias, amado Dios. Gracias, Papito Dios, por habernos permitido y expresar con mucho amor y con mucho cariño. Y espero que, que este año que termine, lo terminemos lleno de ese amor, de esa alegría y de ese entusiasmo para estar siempre en presencia de Dios y tenerlo siempre con nosotros. Amén. Vamos a darle paso a Norman. Gracias, Gracielita. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Para mí la liturgia hoy me habla de propósito. Yo resumiría la liturgia, haría esa implosión primero hablando de propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué pretendía Dios hacer a través del pueblo de Israel? Yo creo que Israel perdió su propósito. Perdió su propósito porque Israel se quedó pensando solamente en ellos como pueblo. Somos el pueblo amado, somos la niña de los ojos de Dios, somos. Y se centró en ellos como pueblo. Pero el propósito de Dios se les olvidó. ¿Y cuál era el propósito? Que a través del pueblo de Israel, Dios se pudiera hacer hombre, se pudiera encarnar para traer la salvación al mundo. ¿Cómo sabemos ese propósito? En Génesis, desde que Adán y Eva perdieron el paraíso, Dios comienza a desarrollar un plan de salvación. Y dentro de ese plan de salvación estaba el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no era el plan de salvación, era un canal, era un instrumento. Entonces vamos a encontrar en el Evangelio de Juan hoy, precisamente cómo Israel atenta contra el plan de Dios, contra el propósito de Dios. Ojo, el mismo pueblo de Israel. Este texto que nos regala la liturgia hoy es uno de los textos más hermosos, más profundos y a la vez más complicados de interpretar. Pero también dice verdades, tal vez es el que más contiene verdades. Tanto así que algunas sectas han tratado de cambiar lo que dice el texto. Si ustedes cogen una Reina Valera, muy probablemente en la primera frase que aparece en el Evangelio de hoy, no van a encontrar el texto como está escrito ahí, sino van a encontrar algo así como, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un, agregarían ese término ahí, y Dios con D minúscula, para negar la divinidad de Jesucristo. O sea que lo que este texto de Juan capítulo 1
nos va a decir es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Casi nada, ¿no? Jesucristo es Dios. Con esa primera frase está diciéndolo todo. Quiero contarles un testimonio. Con un grupo de oración tratamos de hacer un estudio sobre el Evangelio de Juan. Se nos fueron casi 6 meses y solamente pudimos avanzar 2 capítulos. ¿Y eso a qué se debe? A que cada frase contiene demasiada enseñanza. Entonces, pues claro, no nos vamos a quedar a demorar 2 meses haciendo la exégesis de este texto, pero sí los invito para que ustedes de pronto en algún momento que tengan lo puedan releer con mucha calma, despacito. En el principio ya existía el verbo, se está refiriendo a Jesucristo. Y el verbo estaba junto a Dios. Dice que en el principio se está refiriendo desde antes del Génesis. Está tomando las mismas palabras que el Génesis. El Génesis, aquí está hablando de un nuevo Génesis, pero en el libro del Génesis está hablando de lo mismo. En el principio todo era caos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en fin. Eso lo dice Génesis capítulo 1, verso 1. Y aquí retoma las mismas palabras. En el principio existía el verbo. En el principio de todo, antes de que todo existiera, ya existía Jesucristo, que es el verbo. Él es el verbo, él es la palabra. Y el verbo estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Entonces, esta primera proclamación es impresionante. Y está volviendo a centrar, o debería de haber centrado, al pueblo de Israel en lo que era su propósito, el propósito del pueblo de Israel. El propósito del pueblo de Israel no era el pueblo de Israel, era traer al mundo a Dios. El propósito de nuestra iglesia católica, hoy en día también la gente está en la misma situación del pueblo de Israel. Para hoy en día, para muchos es muchísimo más importante la iglesia que el mismo Jesucristo. Lo que diga la iglesia, lo que haga la iglesia, la liturgia de la iglesia y un montón de cosas. Más importante que el mismo Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso, porque podemos estar cayendo en el mismo error, en la misma equivocación que cometió el pueblo de Israel. No es el pueblo por el pueblo, es el pueblo por el propósito de Dios. Israel perdió su propósito. Repito, Israel perdió su propósito. Léanse Romanos capítulos 9, 10 y 11 con calma. Y se darán cuenta de cómo ahí se nos va diciendo que Israel perdió su propósito. Y tal vez la pregunta sería, ya que ustedes están hablando de evaluar, ¿será que durante este año perdimos el propósito? Hacer las cosas por hacer las cosas, en fin, bueno, podríamos sacar mucho. Él estaba en el principio junto a Dios, está hablando de que Jesús es eterno. Y por medio de él, de Jesucristo, se hizo todo. O sea, Jesucristo participó de la creación del universo entero. Norman, ¿cómo sabemos eso en el Génesis? Fácil, porque cuando dice Dios dijo, ese dijo se está refiriendo a Jesucristo, el verbo, en el Génesis, ¿no? En el libro del Génesis. Entonces, Jesús participó de toda la creación y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida. Mire que está diciendo que Jesús es Dios. También está diciendo que Jesús es eterno. Ahora está diciendo que Jesús es creador. Está diciendo que Jesús es vida. Y la vida era la luz de los hombres. Quinta proclamación. Jesús es luz, la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pudieron apagar, no han podido apagarla. Bueno, perdón que es que el brillo de la pantalla no me deja ver. Surgió un hombre enviado por Dios, aquí ya se está hablando de Juan el Bautista, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los que creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él. Mire que aquí está, en Juan está resumiendo el propósito de todo
del pueblo de Israel, de la iglesia y de nosotros. Surgió un hombre, X, enviado por Dios, se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz. El pueblo de Israel no es la luz. Nosotros, la iglesia, no somos la luz, sino el que daba testimonio de la luz. ¿Para qué está la iglesia? Para que dé testimonio de Jesucristo. No es la iglesia por la iglesia. No es orar por orar. No es predicar por predicar. No es hacer por hacer. Espero estarme haciendo entender en lo que les digo, porque es que nosotros muchas veces hacemos las cosas por hacerlas y perdemos el propósito. Entonces, si vamos a mirar este próximo año, si vamos a revisar y vamos a mirar en qué podemos mejorar, tal vez deberíamos de comenzar por cuál es el propósito de nuestras vidas. El verbo era la luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, se hizo carne, se encarnó, está diciendo sexta proclamación, está diciendo que ese Dios, creador, vida, luz, todo eso, verdad, se encarna. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. El mundo se hizo por medio de él. Él lo creó, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Hasta aquí está haciendo una referencia directa al pueblo de Israel. Vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. A mí me preocupa que nosotros seamos la iglesia de Dios y hagamos todo en nombre de Dios. Por eso dice Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquel día me preguntarán, si no estoy mal, dice Mateo 7:7, aquel día me preguntarán, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el evangelio. Y el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco. Pero ¿cómo así? Si predicaban tu evangelio, sanaban enfermos y expulsaban demonios, no los conozco. ¿Pero por qué? Porque se hicieron el centro ellos. El centro no era Jesucristo, el centro no era la salvación del mundo por el nombre de Jesús. Ellos se hicieron el centro, sus propias verdades, sus propias doctrinas, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron le dio el poder de ser hijos de Dios. Diría un predicador amigo mío, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero a cuantos lo recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. No perdieron el propósito, no se olvidaron del verdadero propósito. El propósito es Jesucristo y la salvación en él. Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creyeran en su nombre. Aunque seamos hijos, el centro no somos nosotros. ¿Sí se han dado cuenta que hay hijos que creen que ellos son el centro de la casa, el centro de la familia y el centro de atención de todo el mundo? Y entonces piensan que como que los demás ya no existen, no son importantes, no aparecen. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel y lo mismo nos puede estar pasando a nosotros. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Traducción, voy a traducir esto. Estos hijos de Dios no han nacido por fuerza puramente humana o por criterios humanos, sino que han nacido por el Espíritu de Dios. Y yo pienso enseguida en el bautismo. Ese bautismo en el cual no aparece en ningún momento ni mis criterios humanos, ni mis sentimientos, ni mis emociones, ni siquiera mis creencias, sino que en el bautismo es pura gracia, es solo gracia. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria.
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan da testimonio de él. Bueno, entonces aquí encontramos que Jesucristo es, además de todo, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Vuelve a tomar el tema de la eternidad de Jesucristo. Pues de su plenitud todo hemos recibido gracia tras gracia, de su plenitud. El centro del Evangelio de Juan es Jesucristo. Por eso ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan las palabras yo soy. El Evangelio de Juan es el de las palabras yo soy. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy, en el Apocalipsis también, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Van a encontrar muchísimos yo soy en el Evangelio de Juan. Entonces, tercera tarea, leerse con calma todo el Evangelio de Juan y descubrir y resaltar los yo soy de Jesucristo. Porque la ley dice aquí algo muy bonito, ¿no? La ley se dio por medio de Moisés. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Voy a agregarle una palabra aquí, sé que tal vez no es correcto, pero la voy a colocar. Dice, porque la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Y por qué yo le colocaría ese pero? Porque es que la ley no lo es todo. La ley no es absoluta. La ley no es por la ley. Ya hemos dicho que no es Israel por Israel, no es ser católico por ser católico. No, o sea, no se puede perder el propósito. Tenemos que ir muchísimo más allá, ser muchísimo más elevados en nuestra manera de pensar y decir, venga, yo por qué estoy haciendo las cosas, este año por qué las voy a hacer, este año que pasó por qué las hice y ahora por qué las voy a hacer, o más bien por quién las voy a hacer. Y la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. Dios unigénito, que estaba en el seno del Padre, está diciendo otra vez que Jesucristo es Dios, es quien lo ha dado a conocer. Miren que ni siquiera Jesucristo perdió su propósito. Ni siquiera Jesucristo perdió su propósito. Porque Jesucristo tenía muy claro que él tenía que venir para llevar a los hombres a los pies de Dios. En la primera carta, entonces, se nos está hablando de lo opuesto, de lo contrario, de lo antagónico, del contraste. Hijos míos, es la última hora. Se está como refiriendo, este es el último día, ¿no? Se acaba el año. Se acaba el año y es también como que una referencia a cuando se acabe la vida, cuando todo termine, cuando ya por lo menos esta etapa de la historia de la salvación tenga su fin. Y hace un resumen, dice, hemos oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Si yo coloco dentro del contexto de lo que estoy diciendo esta frase sobre el tema del propósito, pues ¿cuál es el anticristo? El anticristo es el que me hace perder el propósito real y verdadero de mi vida, de mi ser cristiano, de mi ser católico. El anticristo es el que me distrae, el anticristo es el que me aleja del propósito de Dios, el que me hace perder ese propósito como lo perdió Israel, o el que me hace perder ese propósito como de pronto mucho católico o aún mucho cristiano lo ha perdido, han perdido el propósito, no saben ni para qué están. Van a misa por ir a misa, rezan por rezar, hacen el rosario por hacer el rosario, pero no tienen ni idea de para qué, del para qué hacen todo eso. Salieron de entre nosotros esos anticristos, pero no eran de los nuestros. Yo lo decía en estos días, falsos espirituales, o son espiritualistas más bien. Son espiritualistas y
y muchas otras cosas más, pero que hayan tenido claro para qué estaban o para qué el Señor los había llamado o para qué el Señor los había escogido o para qué estaban en este mundo. Tal vez perdieron de vista eso. Si hubiesen sido los de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Claro, el que tiene clarísimo el propósito no corre, no huye, no escapa, no evade. Pero sucedió así para poner de manifiesto de que no todos son de los nuestros. Yo creo que el anticristo no es una persona, pienso yo, sino más bien una manera de ser o una manera de vivir o una manera de pensar o una manera de actuar. Es fácil. La idea es descubrir cuál es el propósito clarísimo de Jesús y caminar nosotros en ese propósito. En cuanto a vosotros, estáis ungido por el Santo y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, Jesucristo es la verdad, sino porque la conocéis y por ninguna manera, perdón, porque ninguna mentira viene de la verdad. O sea, no nos podemos dejar engañar y no nos podemos, conociendo a Jesucristo y conociendo la verdad, no perderemos el propósito. Por lo tanto, el Salmo nos invita: alegres el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Aquí hay una palabra clave entonces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar constantemente que Jesucristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y ha vencido la personificación del mal. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto la llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Jesucristo es Dios de todo cuanto existe, de toda la creación. Jesucristo es Dios de toda la creación. Jesucristo es el Dios del universo. Delante de él, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Jesús viene a regir la tierra. Pero ¿para qué regirla? Regirla por regirla, no, regirla para llevarla a los pies del Padre. Volverla a colocar dentro del propósito de Dios. Regirá el orbe con justicia, los pueblos con fidelidad. Es decir, Jesús es el modelo y el prototipo de hombre al cual debemos de seguir, al cual debemos de imitar y también su propósito. De tal manera que cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Jesús, como lo dice Hebreos 12:2, cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, descubrimos cuál es el propósito de nuestro existir. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos llamó? Cuando el hombre es feliz, cuando el hombre haya paz en su corazón, cuando el hombre se siente tranquilo, cuando sabe que está haciendo lo que le tocaba hacer, cuando sabe que está viviendo en lo que le tocaba vivir, cuando sabe que estaba proclamando o que estaba sirviendo en lo que le tocaba servir. Cuando el hombre haya paz, cuando descubre su propósito y que en Cristo su propósito es uno solo. Ahí el hombre encuentra paz. Entonces, para terminar, pues muchos hermanitos en estos días se dirán feliz año, que Dios los bendiga, que les vaya bien, próspero año nuevo, que este año sí el Señor responda a sus súplicas. Y yo les diría feliz año, pero la única manera de que ustedes sean felices, de que yo sea feliz, de que todos seamos felices, es que volvamos a redescubrir nuestro propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor. Feliz año. Feliz año para todos. Que ojalá este próximo año todos ustedes y yo también, si es que lo he perdido en algún momento, descubramos cuál es nuestro propósito y así seremos felices. Esa felicidad no va a caer del cielo, no va a caer porque brindemos, porque levantemos una copa y le digamos, les deseo mi más sincero feliz año. No, así no es. Ojalá más bien abramos los ojos, nos despertemos, leamos, conozcamos la palabra, tengamos un encuentro personal con Jesucristo
y a partir de ahí comenzaremos a ser felices porque habremos descubierto el propósito de Dios para nosotros. Feliz año. Dios los bendiga. Amén, gracias. Bueno, a continuación le damos gracias a ti, Papito Dios, por tantas bendiciones que nos has regalado, Señor. Te pedimos que nos aumente esa fe y esa misericordia. Que seas tú, Papito Dios, guiándonos, que aprendamos de Él tanta amor que Él nos regala y que abramos nuestro corazón y, y nos inyectemos más de la palabra de Él. Como Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pidamos al Espíritu de Dios fortaleza. Pidámosles al Espíritu de Dios que nos dé esa sabiduría, que no nos apartemos del camino de la verdad, oh Espíritu Santo, en el amor del Padre y del Hijo, para con que la gloria de Dios estemos siempre en esa presencia tuya. Espíritu Santo, ilumínanos y fortalécenos. Espíritu Santo, regálanos esa sabiduría. Y hoy quiero pedirte, Papito Dios, ese amor tan grande y voy a proponerme a cada día a llevar más tu palabra, a conocerla más y a leer más para aprender más en el nombre de Dios. Y ese mensaje también lo quiero para todos mis hermanitos, que este nuevo año nos inyectemos más y más de ese amor de Dios y leamos más la palabra de nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con ese amor de Dios, para con ese Espíritu de Dios que nos envía siempre, nos propongamos y en ese amor, en esa felicidad y esa alegría que Dios nos regala siempre. Llevémosla en comunidad. Amén. Para que nunca Para, perdamos de vista el propósito que Dios nos ha regalado y asimismo podamos caminar siempre hacia la paz, la tranquilidad, la verdad y la felicidad. Amén. Amén. para que nuestro principal propósito en este nuevo año de Navidad entera sea enamorarnos más del Señor, pero enamorados del Señor ser ese instrumento para que muchos más se enamoren de Él y que el resto pues venga por añadidura. Amén. Bueno, una vez más le damos. ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien más quiere compartir el propósito para este nuevo año? Bueno, damos gracias entonces, Papito Dios, que seas tú regalándonos la bendición. Tú, Papito Dios, Mamita María, el Espíritu de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos a hacer la invitación para este nuevo año, que seamos más y más, que nos tripliquemos en nuestros grupos de oración, formación y misión. Quiero invitar muchísimo a más hermanitos. Qué rico que en nuestros grupos crezcan cada día más. Y como siempre seguimos los lunes en Subia y en Fusagasugá, los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal Sur, los en Castilla, viernes en Arbolizadora Alta y los sábados en el norte. Aquí también encontramos un número telefónico. Si quieren información, pueden llamar acá y encuentran su información directa. Gracias.
También queremos hacer la invitación a los buenos corazones que yo sé que se van a multiplicar muchísimo en nuestra fuente de misericordia, que demos y aportemos, que esto lo que llega acá es para seguir nosotros en esta invitación llevando la palabra de Dios al NECI al 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Gracias. Bueno, una vez más nos encontramos acá, le damos gracias a Dios primeramente y a todos los hermanitos que estuvieron presentes y a los que nos están escuchando más adelante y a todas las familias, que este año sea el propósito de seguir en la palabra de nuestro Señor y que sea lleno de bendiciones para todas las familias. Feliz y bendecido día, feliz año para todos. Un abrazo. Buen día.